Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy en nuestro programa que se transmite en las plataformas de la Izquierda Diario Perú y el movimiento mariateísta Creación Heroica de San Juan del Lurigancho, contamos con la presencia del profesor Olmedo Beluche desde Panamá. El profesor Olmedo el día de hoy va a tocar un poco lo que viene sucediendo en Panamá con respecto a una de las minas de cobre más importantes del mundo y, por qué no decirlo, que ha marcado un poco el escenario de preocupación de la burguesía actualmente en nuestro país, y nos referimos a First Quantum, una empresa que ha sido cuestionada por movilizaciones en Panamá. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Panamá? Acá en Perú ya empezó el calor y el fenómeno del Niño como parte del cambio climático ha empezado a arder las diferentes ciudades. Saludos desde Perú. ¿Cómo está usted? Bien. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien por acá, también estamos en lo que llamamos verano aquí, la época seca, y afectado por también el cambio climático o el fenómeno del Niño, que está de cierta manera haciendo que el paso de los buques por el canal haya tenido que disminuirse la cantidad de buques que pasan a diario por el consumo de agua que producen, agua de río, casualmente. Profesor, primeramente, hace 2 días tenemos entendido que hubo una movilización importante. Los medios locales marcaban la participación de algunos gremios de trabajadores, como el Sindicato de Construcción Civil. ¿Qué otras organizaciones y qué trataba de hacer esta movilización? Porque muchos sectores empresariales que están vinculados a la minería en nuestro país han puesto las alertas ante estos hechos. ¿Nos podrías comentar un poco qué ha sucedido el día martes? Sí, bueno, aquí en Panamá, el 9 de enero, se conmemora siempre un aniversario esta vez eran los 60 años del 9 de enero de 1964, cuando hubo una explosión popular, sobre todo estudiantil, que se enfrentó a los soldados norteamericanos en lo que era el enclave colonial de la zona del Canal. Recordemos que Panamá se separa de Colombia en 1903 por instigación de los Estados Unidos para imponer un tratado para la construcción del Canal de Panamá, en el cual se le entregaba no solo la administración, sino un territorio considerable de 10 millas de ancho a cada lado del canal en el centro del Istmo de Panamá, como si fueran soberanos, es decir, como si fuera un estado de los Estados Unidos. Durante generaciones Panamá luchó contra esa situación colonial. Los panameños no éramos libres de entrar a ese territorio, era como ir a un país extranjero, e incluso para poder atravesar el istmo de una provincia a otra, había que pasar por esa situación colonial. Entonces, el 9 de enero de 1964, la juventud se presentó allá a obligar a los Estados Unidos a levantar, a izar junto a la bandera norteamericana, la bandera panameña, como un símbolo de que ese territorio era de soberanía nacional, de que era parte de Panamá. La respuesta de los Estados Unidos, de los habitantes sonian de la zona del canal y de los soldados fue la represión a los estudiantes, y eso motivó que el pueblo explotara frente a una situación colonial que venía desde 1903, y durante 3 días hubo una insurrección popular, hubo más de 20 muertos, 500 heridos. La gente quemó todas las propiedades norteamericanas que encontraban a su paso, pero ese hecho obligó a Estados Unidos a negociar el final de la zona del canal y un nuevo tratado sobre el canal, que permitió que en el año 2000 el canal revirtiera a manos panameñas y desapareciera la situación del enclave colonial y eso pasara a manos del país. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de ser los 60 años de esa celebración, se relacionó con la situación del contrato minero con First Quantum Mineras, que explota la mina de cobre de Donoso, denominada Cobre Panamá. Esa mina que se está en explotación desde el año 2007 aproximadamente, y especialmente a partir de la década pasada, por parte de First Quantum, tenía que renovar su contrato que se había vencido, y
empezó una negociación con el actual gobierno. Sin embargo, en octubre de este año, el 20 de octubre, cuando se presenta el contrato públicamente, queda evidente que se estaba reviviendo un estatuto colonial allí, en el que una empresa privada canadiense tenía completo dominio sobre ese territorio, inclusive prohibía el paso aéreo de naves panameñas, el control sobre el puerto que está por el que sacan el cobre de Panamá, y explotó una movilización popular que se extendió desde el 20 de octubre prácticamente hasta el 28 de noviembre contra ese contrato minero, contra la ley que lo aprobó, y logró finalmente que la Corte Suprema de Justicia, el 28 de noviembre pasado, reconociera que el contrato era inconstitucional y que tenía que ser derogado. Y a partir de ese momento, bueno, se está en la situación de que al no existir contrato, First Quantum debe retirarse de Panamá y las instalaciones de la mina deben volver a Panamá. Entonces, el 9 de enero, hace 3-4 días, sindicatos, movimientos indígenas y populares se presentaron a las puertas de la mina para exigir, por un lado, entrar, por otro lado, exigir ser parte del proceso de desmantelamiento de la mina de cobre, que es lo que se ha acordado con el gobierno y la empresa canadiense, y hacer una especie de reivindicación de la soberanía, vinculando los hechos del 64, la lucha contra el enclave canalero, con los hechos de 2023, la lucha contra el enclave minero. Y eso es lo que hubo. Hubo una presencia importante en diversos eventos, pero allá en la puerta de la mina, una presencia importante, sobre todo el Sindicato de la Construcción y de grupos de compañeros y compañeras indígenas y de la zona que viven en la provincia de Coclé, que es donde está ubicada la entrada de la mina. No sé si me explico, es una historia tal vez un poco complicada, pero eso, hay que relacionar el enclave minero actual contra el que estamos luchando, contra el enclave canalero que existió hasta el 64 y que logramos derrotar. Y en conjunto, esto se logra por medio de grandes movilizaciones. Usted nos comentaba en la entrevista anterior, bueno, ya el año pasado, que había habido toda una gran movilización de parte de diferentes sectores, movimientos sindicales y comunidades indígenas, entre otros, para echar abajo el proyecto minero a partir de este tema que te manejaban en el tribunal, ¿no? ¿Esto cómo ha redundado en la política nacional de Panamá? ¿Qué organizaciones, qué grupos? Porque acá en Perú ha habido una alerta por lo que usted comentaba, ¿no? Que ya no solamente se hablaba de organizaciones indígenas, ¿no? Sino que también se hablaba de organizaciones vinculadas a la clase trabajadora, como el sector de construcción civil, que llamaban a llevar adelante protestas y colocar, como usted bien ha mencionado, carteles como la soberanía, ¿no? Le comento, acá en Perú también es uno de los países más importantes de exportación de cobre y evidentemente estas noticias no pueden ser ajenas a la realidad nuestra, ¿no? Porque hay un interés mutuo sobre la minería de cobre. ¿Nos podría comentar un poco esto, ¿no? ¿Qué organizaciones, cómo se llevaron adelante? ¿Por qué es con la movilización en cierta medida que se detiene esta vez, una vez más, un enclave, como usted acaba de comentar, de características coloniales dentro del territorio panameño, ¿no? Sí, realmente, bueno, como esta explotación minera data ya de 20 años, aunque tomó cuerpo realmente en los últimos 10 años, prácticamente solamente los sectores ecologistas, ambientalistas y algunos sindicatos, sectores de la izquierda, planteaban el tema de denunciar este contrato por los abusos que tenía como acuerdo nacional para el ambiente, porque incluso el contrato no permitía que los sectores del Estado panameño fiscalizaran
ecológicamente lo que pasaba dentro de la mina. Incluso para que pudieran entrar los funcionarios públicos panameños debían pedir permiso a los gerentes de la empresa. De manera que cuando había las veces que se detectó que hubo dejames de estas tinas donde meten material contaminado sobre los ríos de la zona, tuvieron que esperar 2 o 3 días hasta que la empresa permitía a los funcionarios entrar. Tampoco el contrato permitía que, fue tan abusivo el contrato y hecho con funcionarios corruptos y gobiernos corruptos pagados por la minera, que no había manera de cuantificar cuánto material en verdad ellos se llevaban. Y esto solo se hacía sobre la base de declaraciones unilaterales de la propia empresa para definir cuánto tenía que pagar al Estado. Y entonces solo se declaraba cobre, pero sabemos que junto al cobre iba oro y otros minerales que no había manera de fiscalizar lo que estaba pasando. Entonces ya esta situación, y luego entonces lo que se pagaba al Estado panameño, exonerados todos los impuestos, era una regalía de apenas del 2% de toda la ganancia que tenía la empresa. De toda la ganancia, solo 2%. 2%, sí, de regalías para el Estado panameño, lo que era completamente absurdo y abusivo. Pero durante muchos años esto solo lo denunciaban ambientalistas y sectores sindicales y de izquierda panameña. Entonces, la gente empieza a tomar conciencia cuando el primer contrato es declarado inconstitucional en 2017. Sin embargo, no se publica la declaración de inconstitucionalidad. O sea, la corrupción en Panamá es tan grande que la Corte Suprema no publica su propia definición de inconstitucionalidad de ese contrato hasta el año 2021. Y entonces cuando aparece en la Gaceta Oficial, la gente termina de hacer conciencia, empieza a hacer conciencia de eso, y luego empieza la negociación con el actual gobierno. Y aún así le permiten a la empresa sin contrato, porque no había contrato desde 2021 hasta la fecha, seguir explotando la mina y extrayendo material. Y entonces, en la medida en que en octubre se da a conocer el contrato y la gente hace conciencia de esto, y el contrato es pasado en una sola noche, rápidamente por los diputados de la Asamblea del oficialismo y refrendado esa misma noche por el presidente de la República, la gente explotó. Explotó en una combinación de una juventud que entiende el problema ambiental ahora, cada vez más, cosa que antes no había esa conciencia, un movimiento sindical y organizaciones de izquierda que también tienen esa conciencia ambiental y que están en contra del abuso de las empresas transnacionales, un movimiento indígena importante que salió a la calle porque ellos son las principales víctimas de las zonas en donde existen las minas. De hecho, los diputados asistieron a las comunidades vecinas de la mina pensando que iban a aprobar el contrato, iba a haber un refrendo popular, porque supuestamente serían los mayores beneficiarios. Y sin embargo, todas las comunidades aledañas a la mina repudiaron el contrato. Entonces, todo esto se combinó incluso con una gran decepción de la gente con un gobierno que ha sido completamente antipopular, que ha sobreendeudado al país, que ha sido acusado de múltiples casos de corrupción a lo largo de estos años, que ha conducido al país a una crisis económica grande después de la pandemia, en el marco de la pandemia y después de la pandemia, con un alto desempleo que llega al 50% de la fuerza de trabajo. Entonces, esta situación explota en octubre cuando se da esa situación. Y salen a la calle, por un lado, hay cortes de carretera de la Interamericana dirigidos por comunidades indígenas. Esto es lo decisivo. Comunidades indígenas que cortaron la carretera y cortaron el acceso de productos agrícolas de las zonas de mayor producción nacional hacia la capital del país, exigiendo que se retirara el contrato minero.
y movilizaciones de sindicatos, sobre todo de la construcción, pero también de otros sindicatos del movimiento obrero y de docentes que constituyeron un organismo que se llama, hay dos organismos que son democráticos, asamblearios, que son la Alianza por la Vida Digna y otra alianza ANADEPO, que existe en el interior, dirigida por gremios docentes. De hecho, hubo 4 asesinatos de gente que estaba haciendo piquetes en la carretera, y los 4, 3 de ellos eran docentes que fueron asesinados por gente pro minera. Entonces, fue una explosión nacional que se produjo en la que coincidieron diversos sectores sociales con tal vez diversos intereses, diversos puntos de vista, tal vez no todos ecologistas, tal vez no todos de izquierda, tal vez no todos indígenas, pero la sociedad como un todo pues explotó como una mayoría. Y tan es así que esto ha tenido efectos sobre la política nacional. La mayoría de los candidatos presidenciales, hay elecciones ahora en mayo de este año, la mayoría de los candidatos presidenciales de los partidos oficialistas son financiados o estaban financiados por la mina, directa o indirectamente. Ahora están tocados, no está claro quién va a ganar las elecciones. Hay una incertidumbre sobre eso porque no se sabe la gente cuánto ha asimilado su conciencia de estos candidatos de la burguesía que son parte del negocio minero. No sé si me explico Sí, un poco sí, lo que ha pasado. profesor. Entonces hubo un gran movimiento social para detener las actitudes coloniales que tenía First Quantum dentro de Panamá. Y asimismo detener también, me imagino, la política que llevaba adelante el presidente, ¿no? Porque el presidente era uno de los principales benefactores y que apoyaba la actitud de la mina, de esta empresa para poder llevar adelante la explotación. O sea, desde acá vemos que es la movilización en conjunto con la coordinación de diferentes sectores, ¿no? El movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento sindical, la propia juventud que empieza de forma efervesciente a mostrar que estaba en contra de estas medidas, porque usted nos comenta 2% de las ganancias solamente quedarse en Panamá en un momento en el cual el mineral del cobre ha crecido gigantescamente su precio y es tan importante para la transición energética que muchos hablan de que va a haber una necesidad inmensa de este mineral, ¿no? Entonces, en este escenario, la movilización evidentemente marcó capaz la agenda y el principal instrumento para poder detener las actitudes que llevaba adelante First Quantum. En general, profesor, usted comentaba el tema del escenario electoral. Van hacia un escenario electoral. Este escenario electoral evidentemente va a estar marcada con el futuro de First Quantum, ¿no? O sea, bueno, con la mina de cobre que tiene Panamá, porque es evidente que o se explote o no se explote, cumple una agenda internacional importante, porque es una de las minas como más grandes que hay en Centroamérica. ¿Qué escenario le ve en el proceso electoral? ¿O es aún muy borroso esto? ¿O aparece una tendencia hacia la ultraderecha o hacia la izquierda? ¿Cómo se va tejiendo la representación política en Panamá hacia mayo? ¿O es que la movilización y hechos como los que sucedieron hace 2 días van a marcar la agenda de ahora en adelante? Bueno, en primer lugar, el oficialismo está bastante golpeado y es difícil que se elija nuevamente. El actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, es de hecho un hombre del negocio minero. Fue abogado de justamente la empresa Petaquilla Gold, que vendió los derechos a First Quantum para la explotación de esta mina. Así que él representa directamente los intereses de First Quantum en el gobierno y por eso el gobierno estaba completamente comprometido. Es más, hay que decir que había por lo menos 3 ministros de este gobierno que son parte del bufete de abogados que defiende a la empresa minera, a First Quantum. Así que es un gobierno completamente vendido. Y el pueblo panameño lo identifica como algo
marcado por la corrupción y repudiado. Es difícil que ellos ganen, aunque ellos están apostando a que en estos meses lograrán lavarle el cerebro a la gente o la gente se le olvidará y nuevamente con el clientelismo lograrán recuperarse. Sin embargo, son los que la tienen más difícil. Pero desde el punto de vista de los partidos patronales no hay alternativas, porque el siguiente candidato que la burguesía apoya, que es Rómulo Rux, del Partido Cambio Democrático, es abogado de la empresa Morgan & Morgan, que es el bufete de abogados de First Quantum. O sea que son parte del mismo negocio minero. Y de hecho él defendió que continuara el contrato con la mina. Aunque cuando vio que la masa de gente se oponía, ha tratado de pasar agachado y no opinando mucho sobre el tema. Pero al que quiera ver un poco, puede ver la relación directa, porque él es parte de ese bufete. El siguiente en la lista de intereses para la burguesía, que está siendo muy abanicado, es Martín Torrijos, que fue presidente justamente hace 15 años, cuando estaba en vigencia este contrato con la mina, y creo que fue diputado cuando se aprobó la primera vez el contrato minero. Así que él tampoco se ha opuesto consecuentemente a la mina y él recogería los votos del sector oficialista porque él ha sido del Partido Revolucionario Democrático, que es el que está gobernando en este momento. Y así podríamos seguir hacia abajo. Tal vez el candidato de la burguesía que menos se contaminó, el señor Ricardo Lomana, lleva en su nómina como vicepresidente a un empresario de zona libre de Colón que se llama Michael Chen, que sí apoyaba el contrato minero como todos los voceros de los gremios empresariales. Entonces, en este marco, la candidata que más se ha acercado a la simpatía, por lo menos de la vanguardia que ha luchado, es la profesora Maribel Gordón, que expresa las luchas contra el contrato minero y que expresa las luchas que se dieron en 2022 también contra la inflación, el aumento de los precios de la comida y la exigencia de que se congelaran estos precios. Ella fue una de las dirigentes más importantes de allí y allí en ese momento hubo incluso un diálogo nacional televisado con el gobierno de los sindicatos y ella fue vocera y la gente le simpatizó mucho porque pudo explicar cómo funcionan los oligopolios nacionales de la comida, la medicina y la electricidad. Entonces tenemos la esperanza de que la candidatura de la profesora Maribel Gordón, que incluso es parte de una de las alianzas concretas y que tiene mucho apoyo del movimiento sindical, logre avanzar bastante en estas votaciones. Creemos que no va a haber una victoria, el que gane va a ganar por menos del 30% de los votos, va a haber un voto muy fraccionado. Y esperamos que entre los primeros esté la postura de la candidata Maribel Gordón. Profesor, antes de ya ir cerrando, algo que me quedó ahí en el tintero. El actual presidente es del Partido Revolucionario Democrático, ¿no? El actual presidente. Del grupo de Torrijos. Sí. O sea, esta es una organización que para muchas acá en el Perú, por pertenecer al Foro de Sao Paulo o a espacios de izquierda, se la reivindicaban, le comento, ¿no? Si usted nos está comentando en este instante que este gobierno del PRD no solo ha apoyado a First Quantum, sino también ha entrado en una crisis política existencial por su serie de medidas, ¿no? O sea, no ha abierto el abanico hacia grandes transformaciones, muy parecido a lo que ha sucedido acá cerca, ¿no? Con Boric en Chile, o otras experiencias que se han visto en el continente en el cual han terminado jugando a favor del Fondo Monetario Internacional, como en el caso de Massa en Argentina. ¿El PRD tiene esperanza? ¿Sigue siendo una esperanza para algunos? Porque, como le comentaba, acá hay sectores de la izquierda que reivindicaban al PRD, especialmente a Torrijos y algunos de estos sectores que han
que han gobernado. ¿Qué va a suceder con esta organización hoy que se evidencia que este tipo de políticas fracasan, ¿no? Sí, el PRD realmente se asimila en la experiencia peruana al APRA. Y así como el APRA empezó en su momento con Haya de la Torre, siendo una propuesta supuestamente nacionalista, antiimperialista, progresista, el Partido Revolucionario Democrático de Panamá empezó con Omar Torrijos, más o menos en el mismo sentido. Pero al igual que el APRA acabó con Alan García siendo completamente inconsecuente con su programa político. En Panamá también el PRD hace ya 30 años después de la invasión viene dando tumbos y aplicando la política neoliberal consecuentemente. De hecho, a veces la aplica más duramente que lo que hacen las propuestas de derecha. Entonces, el hijo de Torrijos, este señor Martín Torrijos, que fue presidente hace 15 años, de hecho ha sido como el Alan García panameño en la práctica. Yo no sé, la Internacional Socialista lo presenta como un hombre progresista, pero en Panamá no tiene absolutamente nada de eso. En realidad, incluso los socialdemócratas doctrinarios dentro del PRD son un puñado de personas que podemos contar con los dedos de las dos manos, si acaso. La directiva del partido son todos sectores oportunistas que van al gobierno para enriquecerse. Y así también lo ha sido Martín Torrijos, pese a todo lo que el Foro de San Pablo y la Internacional Socialista han querido, la socialdemocracia internacional han querido presentarlo. Así que ellos no representan a la izquierda, representan una de las facciones más de la burguesía panameña. Y por ende, por ahí no hay ninguna alternativa. Tan es así que están en crisis. De hecho, entonces Torrijos se ha abierto, va por fuera con otro partido, postulado por el partido, lo que fue el Partido Demócrata Cristiano, ahora se llama Partido Popular, que postula Torrijos. Es el que lo postula. Entonces, muchas fracciones internas que no se han sido representadas por el gobierno de Cortizo, del PRD, se han saltado la valla y han pasado a apoyarlo en esta nueva candidatura. Entonces, los que ven que se hunde el barco del PRD, que no ganará las elecciones, pasan a apoyar a Martín Torrijos bajo la sigla del Partido Popular, lo cual demuestra que no hay doctrinariamente nada de fondo, son la misma cosa. Así que la única alternativa de izquierda realmente en las elecciones en este momento es la profesora Maribel Gordón, que va como candidatura por libre postulación. Interesante, profesor, y desde ya lo invitamos para que nos pueda comentar un poco cómo va avanzando esta situación en Panamá. Como bien le repito, es de interés nuestro porque es para nosotros grato saber que la movilización logró una victoria deteniendo un contrato de este tipo tan lesivo para el pueblo panameño y para las comunidades campesinas e indígenas de su entorno, ¿no? Al punto de que logró... Quería agregar una cosita nada más para que quede claro. Cuando logramos la victoria de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato, entonces lo que ha quedado planteado en este momento es el cierre de la mina. Y de hecho la mina procedió en diciembre a cancelar a 7.000 trabajadores que tenía, cancelarles sus prestaciones y cesarlos. Entendemos por un artículo de un diario que entró a la mina propiciado por la empresa que aún quedan como 1.000 trabajadores dentro dándole mantenimiento, pero que no hay explotación ahora mismo. Entonces lo que se discute a nivel nacional es el proceso de cierre de la mina y que los sindicatos exigen, los que estuvieron en la lucha exigen ser parte de los técnicos que hagan la veeduría del proceso de cierre de la mina. Mientras que el gobierno disfraza con que quiere especialistas técnicos que con la empresa vean ese proceso. Incluso no está claro en cuánto tiempo. Algunos hablan de más de 5 años, de 2 años hacer este proceso y no está claro cómo se va a financiar.
Entonces, el movimiento que luchó, el movimiento social, exige ser parte de la entidad que dirija ese proceso de cierre de la mina. Pero lo que está colocado es que la mina ya no puede seguir funcionando. Esa es la victoria que se consiguió en la lucha en noviembre. Profesor, una consulta, esos 7.000, esos 1.000 trabajadores en conjunto que conocen qué sucedió en la mina y son panameños, evidentemente deben tener algún grado de sapiencia de lo que ha venido sucediendo en el interior. ¿Ellos dónde se encuentran? ¿Apoyando los sindicatos o han sido totalmente desplazados? ¿Han terminado apoyando tal vez alguna propuesta que tal vez están esperanzados estos grupos, estas organizaciones de derecha que de tratar de llevar adelante la reapertura de la mina por parte de First Quantum? ¿En qué situación se encuentran estos trabajadores? Sí, ellos en realidad un buen sector estuvo en contra del cierre de la mina. Inclusive fueron instrumentados para aparecer apoyando la mina. Bueno, y de hecho se comprende que defendieran que continuara la mina porque ellos viven de ese trabajo. Hicieron incluso en alguna ocasión algunos piquetes. Ellos son sobre todo de la provincia de Coclé, que es una de las provincias del interior de la República, pero han quedado desmovilizados después que la mina lo fue a cancelar. Algunos de los sectores sindicales que tenían sindicato allí, como la Central Convergencia Sindical, lo que pasó fue a exigirle a la empresa que cumpliera con las prestaciones que establece el Código de Trabajo. Parecía que en algún momento no querían cumplir a cabalidad con las prestaciones. Pero luego no he escuchado en enero que hubiera nuevos reclamos sobre eso, por lo que debemos suponer que las prestaciones fueron canceladas en su totalidad. Pero bueno, esa es la situación. Entiendo que siguen funcionando con 1.000 trabajadores, pero no se está extrayendo mineral. Porque además los pescadores del área adyacente al puerto de la mina han bloqueado la entrada del puerto a los buques que llevan sobre todo carbón, porque tienen una planta productora de electricidad para que funcione la mina a base de carbón. Entonces, en base a eso, no han podido ni siquiera abastecer el combustible que necesitan para que la mina funcione. Pero lo que se entiende, todo lo que recogen los periódicos de la declaración de los gerentes, es que aceptan el proceso de cierre del complejo minero. Bueno, profesora, nos ganó el tiempo y desde ya le agradecemos. Un fuerte saludo a la distancia y nos estamos viendo pronto para seguir conversando sobre la situación de Panamá. Saludos y tal vez sus palabras finales, profesor. Bueno, muchas gracias y como siempre el pueblo panameño y el pueblo peruano estamos hermanados por la historia y por las luchas actuales. Acá seguimos con detenimiento el proceso por una democracia justa para el pueblo peruano contra la dictadura de la señora Boluarte y por la justicia social para los caídos y asesinados. Gracias y estamos a la orden. Listo, cuídese. Estamos viendo.